África, una tierra de la cual pocas veces se habla en la prensa occidental y que al mismo tiempo tiene una mala imagen y una suposición muchas veces cultural de grupos poblacionales de que es solamente por culpa de los países en sí, de manera algo aislada, la situación en que se encuentra. Pero eso no es tanto así. Y de la misma manera que en un programa anterior analizamos la situación de Haití y cómo también por la participación francesa se dio un desastre que continúa hasta el día de hoy en ese país, vamos a ver cómo gran parte de África, prácticamente un tercio, sigue bajo la dominación indirecta de Francia, con numerosos intentos de golpes de Estado, intervenciones militares y una dominación económica que ha llevado a esos países en muchos casos a estar peor que al momento de la decolonización. Y aunque no hay que dejar de lado que los problemas de numerosos países africanos tienen que ver con ámbitos tanto culturales como elementos políticos, no hay tampoco que ignorar el elemento de la intervención de algunos países europeos que en el caso africano no termina hasta el día de hoy. Todo eso lo vemos a continuación. Es importante tomar en cuenta de quiénes vamos a estar hablando en esta ocasión. Vamos a estar hablando de los países de África, que vamos a mostrar aquí en un mapa, de lo que era antes el imperio colonial francés. No en su completo, pero en gran medida. Y lo que vamos a ver es lo que es el África occidental, que es los países que están ahí en azul, que ustedes pueden ver en pantalla. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque muchos de estos países son algunos de los más pobres, no los únicos, pero de los más pobres dentro del continente africano. Y hay que tomar en cuenta que no todos los países de África están en una mala situación económica. Algunos de ellos han tenido un surgimiento bastante importante desde hace tiempo. Ejemplos recientes es el de Ruanda, que luego de un genocidio brutal en los 90 ha logrado levantarse lentamente y teniendo mejores situaciones económicas e institucionales. O el caso de Botsuana, que en la década de los 60, cuando se independizó del Imperio Británico, tenían un 97% de pobreza y analfabetismo y eran el tercer país más pobre y miserable de todo el mundo, y actualmente eso ha bajado sustancialmente a menos del 20% y se observa como uno de los países que más crecen a nivel mundial y que hace poco superó en estadísticas económicas y de bienestar a, por ejemplo, Bolivia. Y aunque para esos países de primer mundo tal vez no es mucha la comparación, para un país que hace tan solo unas décadas estaban los peores de todo el mundo, son señales de crecimiento importantes y muestran que se puede llegar a la prosperidad por parte de naciones africanas. Y hay que tomar en cuenta, como lo mencionamos hace unos momentos, que los problemas de muchos de estos países son multifacéticos. La realidad no es tan sencilla como apuntar a un factor. En muchos casos hay culturas que son incompatibles. En otros casos hay países que artificialmente se crearon y hay problemas étnicos como también de grupos que quieren independizarse y están con conflicto permanente por eso. Porque la mayoría de los países africanos no fueron creados tomando en cuenta parámetros históricos, culturales o en algunos casos étnicos, sino que se crearon en mapas desde Europa muchas veces de manera artificial, lo que por supuesto genera problemas. También en otros casos tiene que ver con las tendencias políticas de la población local, ya que en África muchas veces tendencias de carácter comunista o socialista y por otro lado elementos fascistas, puramente fascistas o ultrarreligiosos toman el poder, lo que inevitablemente llega a un desastre. Pero no hay que dejar de lado, y nos vamos a enfocar en la África occidental, lo que ha hecho Francia en particular, en muchos casos países europeos, pero Francia, para llevar a la miseria de esa zona. Y es porque, aunque no es muy sabido, Francia tiene un dominio prácticamente colonial sobre gran parte de África y la prosperidad de Francia se mantiene por la extracción constante de dinero de manera forzosa de gran parte de África, lo que sostienen los programas sociales y estabilidad del Estado francés. Ahora, ¿por qué es esto? Porque hay que hacer un poco de historia. A lo largo del siglo XIX, pero también en comienzos en el siglo XVIII parcialmente, pero principalmente en el siglo XIX, numerosas potencias europeas empezaron a colonizar territorios de África. A mediados del siglo XIX, bueno, finales en realidad, en la década de 1870, 1880, se dio la partición de África, pero antes se habían estado tomando territorio. Y gran parte de África Occidental se pasó a control de lo que era la República Francesa, cuando fue también el Imperio Francés, el Imperio Francés bajo Napoleón III y así después con la República. Igual que otras partes, Francia tomó control, por ejemplo, de lo que actualmente es Vietnam, Laos, era lo que se llama Indochina y distintas partes del mundo. Y dentro de ese territorio, los franceses implementaron una administración que a nivel histórico, si uno ve un poco de historia se dará cuenta, han sido de las más nefastas a nivel de las consecuencias que dejan a nivel local. Cuando tú ves la historia, es importante tomar en cuenta esto, hay países que cuando han sido colonizados por ciertos países terminan mal. Los que tienen los mejores resultados en el largo plazo usualmente son los colonizados por el Reino Unido, tanto en África como en Asia, como también en América. En segundo lugar, podríamos observar aquellos que son consecuencia de colonizaciones tanto portuguesas como españolas, los ibéricos.
pero que no llegan al nivel de la prosperidad de los países anglosajones. Y de los peores que te puede tocar, no es el peor, porque los peores son los belgas, algún día estudiaremos lo que ocurrió en el Congo, pero de los peores que pueden ocurrir son los franceses. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Francia, cuando ha colonizado países, no los abandona y los destruye posteriormente. En Haití se implementó una política constante desde la independencia de Haití, que se mantiene hasta el día de hoy, de cobro de deudas por su independencia, de ataques económicos constantes y al mismo tiempo intervencionismo político local. Y en África no es distinto, para que se vean que no es solo el caso haitiano. En la década de los años 50, en la década de los 60, Francia empezó un proceso de descolonización forzoso. Francia era de los países que no quería y en algunas partes tuvieron que sacarlos con la fuerza, como fue en la guerra de Algeria, que es el país que podemos ver aquí, donde murieron más de 1,5 millones de personas en décadas de guerra. Pero en medio de todo eso se hizo una descolonización. Pero Francia, y lo reconoció incluso expresidente, se mantenía como país estable en gran medida por los recursos que extraía de los países que utilizaba como colonia. Entonces, cuando decidieron irse, no se fueron por completo. Y a muchos de los países que estaban en la zona les implementó un sistema monetario especial, que es la CFA, que es la Comunidad Francesa Africana. ¿Y qué es la Comunidad Francesa Africana? En términos simples, y para que vean lo nefasto de esto, significa que todos los países que ustedes pueden ver en azul ahí, no controlan su economía, no controlan su moneda. ¿Por qué? Porque están obligados a utilizar una moneda que se llama el franco occidental francés, la CFA, la Comunidad Francesa Africana, que usa el franco africano. Y esta moneda no es independiente de estos países. Esta es una moneda que controla el Estado francés. Y dentro de estos tratados, que van a ver lo que significa, están obligados todos los países que ustedes pueden ver ahí en azul a darle la mitad de todos sus ingresos a Francia como reserva. O sea, esos países están obligados a ahorrar, muy entre comillas, la mitad de sus ingresos y depositarlo en el Banco Central francés. Posteriormente, los bancos, disculpen franceses, posteriormente hay un 20% adicional de sus ingresos que se los tienen que pasar al Estado francés como pago por la administración de ese dinero. O sea, los obligan a depositarlo en Francia y además los obligan a darles un 20% de todos sus ingresos en pago por eso. Y el restante 30% es el único dinero que esos países pueden usar como ellos quieran. Ese es un punto. Pero además les cobran intereses por estos servicios, que están aparte de esos dineros, que también les cobran esos estados locales. Como se pueden imaginar, eso genera que gran cantidad de dinero se vaya año a año al Estado francés por parte de países africanos. Ahora, ¿cuánto es esto? Se ha denunciado que entre los cientos de millones de euros o los millones de euros. Porque lo que se acusó hace no mucho fue que 400.000 millones de euros se iban cada año a Francia. Otros creen que es más. Pero en realidad es una cantidad brutal de dinero. ¿Y qué se hace con ese dinero? Francia financia su ejército, Francia financia subsidios a sus empresas, o en muchos casos, como Francia es un país que tiene mucha predilección por los servicios estatales y hay una cultura que le gusta que el Estado los mantenga, hay movimientos socialistas y comunistas muy fuertes, ese dinero tiene que salir de alguna parte. ¿De dónde sale ese dinero? Porque si no sería insostenible. Sale del bolsillo de la población de los países africanos que tuvieron la mala suerte de ser colonizados por Francia. Pero no se queda solo ahí, porque no es solo que les quiten su dinero, no es solo que les saquen cuotas, sino lo que termina ocurriendo es que también les controlan sus tasas de interés. Entonces, ¿qué han hecho a lo largo de la historia Francia? Es que para obtener recursos naturales baratos, como también obtener productos baratos, les manipulan sus tasas de interés para hacer que las exportaciones de esos países se desplomen y sean más baratas y las compra preferentemente Francia. Al mismo tiempo, por presiones a través de golpes de estados dirigidos por Francia, intervenciones militares con guerrillas financiadas por el Estado francés, o en muchos casos, intervenciones directas del Estado francés, que ha hecho más de 45 en las últimas décadas en África, consiguen también que haya monopolios específicos para el Estado francés o para empresas corporativistas vinculadas al Estado francés que tienen control de los recursos naturales de distintos países africanos, petróleo, uranio y diamantes, etc. Una situación bien compleja. Y esto hace no mucho se denunció y fue controversial en Europa por parte de Meloni, que es la nueva líder de Italia, de la derecha italiana, y que dentro de los debates que ha tenido con Macron en Francia lo denunció. Y muchos no quisieron tomarlo en cuenta por la posición política de Meloni, que cuando era joven le lanzaba alabanzas a Mussolini, de una derecha conservadora muy dura, pero creo que hay que ver siempre los argumentos de fondo. Y la denuncia que ella hace es verdad, y al Estado francés no le gusta hablar mucho de eso, porque tiene esas estructuras que se financian a costa de la explotación de la población africana que está ahí. Ahora la pregunta sería, ¿por qué si la situación es tan mala? ¿Por qué si es tan injusto, la población local lo permite o los gobernantes locales lo permiten? ¿Por qué? Por una serie de razones. Vamos a ver algunas razones históricas.
Los países que estaban ahí muchas veces lo aceptaron porque al independizarse estos países, Francia los dejó independizarse antes de lo que hubieran dejado a cambio de poner a colaboradores del Estado francés. Líderes corruptos que dejaron independizarse y hicieron este trato. Y otros que no quisieron, vamos a ver el caso de Guinea, que es este país que está en gris aquí, que nos unió a esta comunidad, les hicieron ataques. ¿Qué pasó con Guinea? Que se independizó en la década de los 60 y dijeron que preferían, su líder en su momento, ser pobres pero libres, que ser dependientes de una colonia pero rica. Eso al final no fueron ninguno ni lo otro, ¿no? Lo que hizo Francia es que dijo, tiene que haber consecuencias por no hacernos caso. Y lo que hizo Francia por décadas, y continúa haciendo hasta ahora, fue que intentaron asesinar al líder que estaba en ese país. Fallaron. Pero posteriormente financiaron guerrillas de distintos partidos de distintas tendencias, de izquierda y derecha. Se desestabilizó la nación a nivel local. Hicieron un bloqueo económico a Guinea en su momento. Y al mismo tiempo trataron de bloquear la entrada de las Naciones Unidas de Guinea. Y dejando eso además de lado, hicieron una política económica brutal en la cual contrataron estafadores de moneda para que crearan copias muy similares a la moneda oficial que estaba partiendo en ese país y empezaran a imprimir versiones falsas y entregarle a la población para generar inflación artificialmente. Ese país cayó en hiperinflación, situación de la cual no se recupera hasta ahora y se sospecha que Francia lo sigue haciendo. Es como si al independizarse Chile o Argentina o etcétera, España hubiera dicho, ok, te quieres independizar, tienes que darnos privilegios. Ah, no quieres, estamos a hacer un ataque. Fracasó eso. Pero después, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que con sus dineros nuevos, su peso argentino, peso chileno, vamos a enviarle encubierto a personas desde España, es como si hubieran hecho esto, y vamos a imprimir copias muy parecidas, pues hechas por expertos de nuestro país, pero de manera secreta en su país, y vamos a generarles hiperinflación para que su economía se desplome. Y vamos a financiar además guerrillas dentro de su país para que vayan tomando el poder personas, nos da igual del sector político que sean, pero que hagan caso a nuestros intereses. Y cuando ellos no nos cumplan o quieran dejarnos de lado, financiamos a otros. Eso es lo que ha ocurrido. Y hasta la actualidad, Francia está interviniendo en la política de ese país, aunque no son parte de esta comunidad. ¿Qué pasó con los países que sí eran parte? Muchos de ellos han intentado salirse de ellos. Lo han intentado. ¿Pero qué ha ocurrido? Países cuando han intentado hacerlo con presidentes de izquierda y derecha, porque esto va más allá de tendencia política, curiosamente han sido asesinados. O han recibido intentos de golpes de Estado. O también ha habido guerrilla. Porque hay mucha corrupción también en muchos de estos países africanos. Entonces muchos aceptan eso. Y gran parte de los países que no salen de esto es porque aunque esto es muy perjudicial para la población, y se ha visto que incluso los niveles de pobreza y de prosperidad en algunos países son iguales que aquellos cuando recién se independizaron, o sea, han avanzado nada en 60 años. Bueno, en algunos casos son peores, algunos están peor en su PIB per cápita y en su prosperidad comparado cuando se independizaron en los 60, que es impresionante que haya ocurrido esa situación. Bueno, cuando lo han intentado, reciben dinero. Los grupos corruptos que están ahí o grupos guerrilleros se toman el poder y ahí Francia hace presión y si los rechazan, lo intentan así de nuevo con otro grupo. Y también gran parte de los políticos y grupos de poder que están ahí son bastante corruptos y reciben sobornos vinculados al Estado francés. ¿Qué ocurre entonces? No se cambia el sistema. Entonces es importante tomar en cuenta esta situación para entender por qué se da esa situación de pobreza tan fuerte en países africanos. Porque incluso dentro de África, que siempre se le ve como un todo con sus problemas, hay partes que son más prósperas o menos prósperas que otras. Y de las menos prósperas, de las más pobres que hay, tienen todas en común que son ex colonias francesas o bajo colonización distinta, porque esto es una colonización pero de manera indirecta de Francia, o en el caso del Congo porque fueron bajo control de los belgas. Que el Congo es un desastre, que veremos un programa posterior y van a ver por qué digo que los peores colonizadores que le puede tocar a un país es Bélgica. Pero eso lo vamos a ver en un programa posterior porque nos alargaríamos mucho si diéramos el caso brutal de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el Congo. Y es por eso que tantos países africanos tratan de irse con China, porque China es de los pocos que ha querido establecerse ahí. Muchos otros países occidentales no quieren intervenir en zonas de influencia francesa porque no quieren tener problemas con Francia, por otros tratos diplomáticos. Otros simplemente no les interesa porque efectivamente hay mucha corrupción en el continente, y China sí lo hace. Entonces muchos lo ven como una forma de salir de esta interdependencia de algunos países europeos que todavía los controlan indirectamente. Pero ¿qué pasa? Que China en la práctica no está ofreciéndoles una liberación como tratan de hacerlo a nivel de propaganda. Ofrecen grandes cantidades de dinero, sí, pero para lograr lo mismo que hace Francia. Dice, claro, te damos este dinero, quiero tu puerto. Claro, te ofrezco este dinero, pero quiero tus recursos naturales. Claro, te vamos a ofrecer trabajos, pero quiero llenarlos con población que voy a llevar desde China para colocar ahí. Un neocolonialismo. Y que además ni siquiera cumplen sus tratos. Por ejemplo, en el Congo actualmente los están demandando por cantidades brutales de dinero, más de 17.000 millones de dólares, por no cumplir sus contratos. Y además mucha de la infraestructura
y actividades económicas que hace China te las construye rápido, sí, pero se ha visto que están mal hechas, colapsan y simplemente después ya firmaste el contrato y pagas las consecuencias. Entonces, lamentablemente es una situación bien compleja y que pocos países africanos han logrado llevar de buena manera. A nivel a futuro vamos a ver algunos países africanos que sí están logrando mejorar el camino que siguieron, pero eso sirve para entender por qué hay una situación tan compleja en África. Como pueden ver, no es solo un factor, este es uno de los factores, pero no es menor, que tiene que ver con el intervencionismo que hacen países europeos, especialmente Francia, en la región. Pero también no hay que olvidar que hay elementos culturales, hay elementos políticos, pero en el elemento económico esto simplemente no es menor. Y cuando ustedes observen el caso de Haití, van a ver que no es único. Y es porque, insisto, Francia, país que colonizó, intenta controlarlo. Y algunos han logrado zafarse de eso, con consecuencias bien graves a nivel poblacional, como Vietnam, como Algeria, pero todo eso significó muertes de millones de personas. Y otros que no lo lograron, porque en algunos casos Francia triunfó, han tenido las consecuencias. Y el desastre que se ve en Haití no es único porque Francia no solo lo ha generado en ese país, que lleva prácticamente 2 siglos pagando las consecuencias con Francia a nivel de deuda y presiones económicas, sino que también lo ve con numerosos países africanos. Pero más allá de eso, ¿qué les parece las jugadas que hace Francia para tener control económico y recibir cantidades brutales de dinero todos los meses para su Estado? ¿Les parece justo? ¿Injusto? ¿Sabían que así se financia gran parte del gasto estatal francés? ¿Tenían en cuenta esto o pensaban que ya se había terminado por completo las consecuencias del colonialismo francés en África? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de materia internacional africana como americana como otros continentes, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.